Proyecto Puente. Políticas, en cuestiones económicas, pues nos iba a traer bonanza y al parecer nos trae todo lo contrario. Lo que el 2014 nos dejó, nos deja, valga la redundancia, mucho que reflexionar. Buenos días, Ivonne Melgar, periodista y analista de Excelsior. Te saluda Daniel Ríos. Con muchísimo gusto, Daniel. Buenos días para todos nuestros amigos de Proyecto Puente. Efectivamente, la bonanza que se auguraba, que se prometía con las reformas estructurales del año 2013, que podría haber sido marcado por el año del acuerdo entre las dirigencias partidistas de las principales fuerzas políticas del país, eso no se tradujo en 2014, que podría ser un año marcado más por el desencuentro, diríamos, entre los ciudadanos y los gobernantes, un desplome de popularidades, particularmente la del presidente Enrique Peña, pero también de otros gobernantes que habían llegado con los bonos a la alza, como fue el caso de Miguel Mancera a la Ciudad de México. Y es porque creo que como nunca antes, Daniel, la corrupción y todos los casos emblemáticos que vivimos en este 2014, pues arrasaron parejo con las fuerzas políticas. De un lado, pues la línea 12 desacreditando, la línea 12 del metro desacreditando la gestión del gobierno capitalino que había sido de Marcelo Ebrard. Por otro lado, la historia de los moches para los diputados del PAN, que luego supimos que es una práctica de todos los legisladores. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con la Casa de las Lomas de la señora Angélica Rivera y la casa de Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, todo bajo un esquema de tratos personales, pero que reveló un tema que ya está en la agenda de nuestros pendientes: cómo atender el conflicto de intereses que podría darse cuando el poder permite hacer negocios en beneficio particular de los políticos y de los servidores públicos. Y eso es, yo creo, quizá lo más destacado de este año, que hubo una evidencia de que toda la clase política, sin distingos partidistas, se sirve con la cuchara grande y tiene una serie de privilegios que contrastan con una sociedad que todavía no puede entrar en la lógica del mérito y que tiene muchas dificultades para la movilidad social. Pero sobre todo, hay que decir, el conflicto no resuelto de cómo utilizar la fuerza del Estado y de esa fuerza del Estado infiltrada por el crimen organizado también son temas que marcaron 2014 con el caso Tlatlaya, el ajusticiamiento, el asesinato, de acuerdo con las investigaciones oficiales, en la que habrían incurrido elementos del ejército hacia presuntos delincuentes en el caso Tlatlaya, y posteriormente la infiltración de la policía de Iguala al ser utilizada para la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Todo esto pues da como resultado una movilización de una generación de jóvenes que parecía pasmada y que por el contrario deja pasmada a la clase política, que desde mi punto de vista pues todavía no alcanza a atinar cómo responder a estas movilizaciones, a estos reclamos, al grado que, como lo platicábamos en el arranque de la semana, Daniel, hoy no hay quien se acerque a los padres de los normalistas, no hay figura oficial que tenga una interlocución con ellos, no hay un representante partidista y por el contrario un actor político que teníamos al margen en el país desde hace muchos años, como es la Iglesia, la representación del Vaticano a través del nuncio apostólico Christopher Pierre, pues es el que ahora tiene la interlocución con los padres de los normalistas, dando pues como síntoma de una incapacidad del Estado y de sus instituciones políticas para responder a las demandas de los ciudadanos. Daniel, creo que ese sería de alguna manera el colofón de este año, que para subrayar estos malestares y estas distancias tienen el caso Ficrea, 6.500 personas defraudadas por un sistema de ahorro ante el cual los órganos reguladores como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como la propia Secretaría de Hacienda, la propia institución que debería revisar estos casos, como es la Conducef, no pudieron hacer absolutamente nada, y que revela pues también cómo las reformas, se hizo una reforma financiera, son reformas de papel que no logran atender a los intereses de los ciudadanos, Daniel. Podríamos definir entonces como el 2014 el año en que la sociedad
empezó a gritar y a demandar, pero el 2015 podría ser el año en el que la sociedad golpee la mesa. Definitivamente, 2015, ¿cuál es el riesgo de 2015? Lo habíamos también ya señalado en este espacio de Proyecto Puente, que la falta de credibilidad hacia la política se traduzca en un rechazo a las elecciones, en un rechazo a las urnas y en un llamado al voto nulo. Ya se está dando esto en el caso de algunos contingentes de Guerrero, pero entonces el riesgo es, si descarrilamos la democracia electoral, que chueca o derecha es la que tenemos, pues ¿qué nos queda, no? Sí. Vamos a entrar en un dilema muy difícil, donde creo que lo que va a ocurrir en los próximos meses es un reagrupamiento de las élites políticas para defender esa democracia electoral, porque es su tabla de salvación. Podría ser el caso que se les vaya esa tabla de salvación, o la puedan preservar, pero tienen que tomar acciones que demuestren que están dispuestos a escuchar a la gente, porque eso es lo que no estamos viendo, disposición de lo que se grita en las calles. Hay disposición y desilusión. Ivonne Melgar, excelente tu análisis de esta mañana para nosotros aquí, lo que el 2014 nos dejó, mucho que reflexionar y sobre todo estar prevenidos con lo que viene. Muchas gracias por tu participación, Ivonne, y feliz año. Por el contrario, Daniel, un gusto siempre estar en contacto con los amigos de Proyecto Puente. Abrazos para ti y estamos reencontrándonos en el 2015. Perfecto, los mejores deseos, Ivonne Melgar. Igualmente. Desde la Ciudad de México, ella periodista y analista de Excelsior. Proyecto Puente.